Ya, muy bien chicos. Entonces voy a volver a compartir la pantallita. Acá está. Muy bien, entonces no sé en qué parte se ha cortado, ni cuenta me había dado. Estábamos viendo la parte de los bujes partidos, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado de una situación que era el cojinete invertido, ¿no? En donde teníamos el problema de que el lubricante no podía ingresar. Y eso es porque al momento de realizar el montaje no hemos tomado en cuenta cómo hemos retirado, entonces tampoco lo estamos colocando en su lugar, ¿no? El otro que era el caso de sobrecargas, ¿no? Cuando hay sobrecarga se da lo que es la fatiga y con la fatiga vienen lo que son problemas de fisuras, microfisuras o hasta fracturas, ¿no? Y el otro caso que estamos hablando de corrosión, que era, no sé si en esta parte se ha cortado, estábamos viendo que uno de los problemas que influyen en lo que es la corrosión básicamente es la mala lubricación. ¿Qué quiere decir esto? Que el lubricante que estamos utilizando no es el adecuado, ¿no? No es el que deberíamos usar. Y es por eso que ustedes saben que el lubricante tiene aditivos y bueno, de forma natural tiene propiedades anticorrosivas. Entonces no tiene las suficientes para evitar de que esta pieza, este objeto comience a entrarle lo que es la corrosión. Entonces el lubricante no es el adecuado, ¿no? Entonces, más o menos hasta ahí les expliqué. Y estábamos empezando con esto de acá que corresponde a los cojinetes de rodadura, ¿no? Los rodamientos que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? Estos de acá se emplean para describir una clase de soporte de eje en el que la carga principal se transmite a través de los elementos que están en contacto rodante y no deslizante, como los que estamos viendo acá. Lo que se está deslizando es el aro interno y en realidad lo que está girando, por así decirlo, está rodando, es el elemento intermedio, ¿no? Que nosotros tenemos en los rodamientos. Hablo de elemento intermedio porque no siempre son esferas o bolas como estamos viendo acá. En algunos casos también corresponde a lo que son los rodillos, pueden ser agujas y bueno, hay de distintos tipos, ¿no? Hay cilíndricos rectos, cilíndricos cónicos y bueno, en fin, hay de distintos tipos. Entonces nosotros por eso los consideramos solamente como elementos rodantes, ¿no? De esta manera, aquí nosotros estamos viendo una pequeña clasificación, ¿no? Dentro de esta clasificación de los cojinetes tenemos dos categorías, ¿no? Los que son los rígidos de bolas y los que son los de rodillos, ¿no? Entonces, en los de rígidos de bolas tenemos prácticamente los que se los conoce como radiales, que son los más comunes, ¿no? Los que nosotros encontramos en todo lado, los que más se utilizan. Dentro de estos vienen los Conrad, los de máxima capacidad, tienen más elementos rodantes, los de reborde, los autoalineantes, estos autoalineantes que son los únicos radiales que tienen la característica de poder soportar cargas axiales, o sea que no esté completamente alineado el ángulo, ¿no? Sino puede tolerar, dependiendo del rodamiento, 2 grados, 1 grado de desalineamiento. Entonces el rodamiento permite, ¿no? Que no esté precisamente completamente alineado el eje, ¿no? Y los de doble hilera, ¿no? Que bueno, sirven más que todo para más carga. Después tenemos los angulares, que estos son específicos para trabajos axiales, que pueden ser unidireccionales, que quiere decir de un lado solamente soporta la carga axial. No sé si recuerdan, por ejemplo, en el caso de los engranajes helicoidales, generan fuerza axial, hemos dicho, ¿no? Pero la generan en un solo sentido. Entonces, en este caso yo podría utilizar este de acá que es unidireccional para contrarrestar a ese esfuerzo axial que tenemos. Tenemos bidireccional que puede ser, hay como combinaciones, por ejemplo, una combinación de dos unidireccionales, uno apuntando a un lado y el otro apuntando al otro lado, también se lo conoce como tandem, permite que esto de acá se vuelva de unidireccional a bidireccional. Y después tenemos los duplex, ¿no? Finalmente tenemos los que son solamente para cargas axiales, tenemos los de rodillos, dentro de los de rodillos tenemos los de rodillos cilíndricos, los de rodillos de agujas, los de rodillos cónicos y esféricos, ¿no? Y cada uno tiene, bueno, distintos tipos de características, ¿no? Estos de acá, los cónicos, por ejemplo, sirven para esfuerzos axiales,
Los cilíndricos son más que todo utilizados para equipos pesados, ¿no? Para grandes cargas. Y los de aguja tienen una aplicación particular, una aplicación muy particular. No sé si ustedes saben en qué más o menos nosotros empleamos estos rodillos que son de aguja. Estos rodamientos de rodillo tipo aguja. No sé si ubican algún tipo de aplicación. Creo que en alguna pieza de auto vi ese tipo de rodamiento, sí. Hay en las movilidades, pero ¿por qué los utilizamos en las movilidades? ¿Qué características tendrá este rodamiento que tiene los rodillos de forma de aguja? Está bien lo que dijiste, Carlitos. Esto de acá se utiliza en las movilidades. Creo que se utiliza mayormente en el pasador del pistón. Ya, esa es otra aplicación, pero todavía no me están explicando por qué está yendo esta pieza ahí. Hay un compañero por ahí que dice que soporta más Quizás carga. porque, sí, creo que sí. Puede soportar más carga, creo, debido a la forma que tiene ese tipo de rodillos. Va por ahí, Carlitos, va por ahí. A ver. Creo que soporta más carga a pesar de que su diámetro es pequeño. Estamos hablando de diámetros pequeños. Más adelante vamos a ver lo que se conoce como la huella. La huella es el área de contacto que tiene este elemento rodante, que puede ser el rodamiento de bolas rígidas o estos de rodillo. Deja una especie de huella que es básicamente el área de contacto. Entonces, lo que sucede con estos rodamientos de aguja, van a ver que en realidad, ¿por qué se los utilizan esas aplicaciones que ustedes están mencionando? Es por lo siguiente. Nosotros utilizamos este tipo de rodamientos de forma particular cuando, por ejemplo, yo tengo por aquí mi rodamiento, ¿no? Aquí está mi rodamiento, por aquí está pasando el eje, y acá yo tengo un alojamiento, ¿no? En donde va a entrar el rodamiento, ¿no? El rodamiento va a entrar en este espacio, ¿sí? Va a entrar en este espacio. Les estoy hablando de espacio. El elemento rodante que tiene un rodamiento de rodillos tipo aguja, el espacio que tiene es mucho menor al de los rodillos cilíndricos, ¿no? Entonces, ¿en qué casos nosotros utilizamos este tipo de rodamientos que soportan bastante carga? O sea, eso que he mencionado está bien, es correcto, o sea, soportan bastante carga, es porque nosotros tenemos un alojamiento bastante pequeño, entonces no tenemos mucho espacio y necesitamos que el rodamiento soporte también grandes cargas, ¿ya? Entonces, en realidad, el por qué se utiliza este tipo de rodamientos, más que todo radica en el hecho de que nosotros no disponemos de mucho espacio entre lo que es el eje y lo que vendría a ser el alojamiento del rodamiento. Y nada fuera eso, ahí es donde entra lo segundo que estaban mencionando, ¿no? Que necesitamos que el rodamiento soporte grandes cargas. No tenemos espacio, tenemos grandes cargas, entonces son condiciones que hacen que uno pueda ya utilizar este tipo de rodamientos, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, aquí hemos mencionado algunos rodamientos. Acá tenemos lo que son las partes, ¿no? Hemos mencionado 4 partes principales, de las cuales las estamos viendo acá, ¿no? Tenemos el diámetro externo, por aquí tenemos el diámetro interno. Diámetro externo nos sirve de dato para que nosotros hagamos el alojamiento del rodamiento. Y aparte de eso, esto tiene tolerancia, porque los rodamientos ustedes saben que entran con ajuste, ¿no es cierto? Un H7, bueno, utiliza algún tipo de ajuste dependiendo del rodamiento. Entonces, nosotros al momento de fabricar el alojamiento, tiene que tener las características de ajuste que tiene el rodamiento que nosotros queremos introducir en el alojamiento que estamos fabricando, ¿no? Por otra parte, el otro dato que también es importante es el ancho, ¿no? Tenemos el ancho. Después tenemos lo que se conoce como los rebordes. Son como una especie de chaflanes que tiene el rodamiento. Ahora, ¿para qué sirven estos chaflanes? Esas aristas que ven en los extremos que están chaflanadas, ¿no? ¿Para qué servirán esos chaflanes?
Tiene dos funciones muy importantes. Para facilitar el ingreso de la pieza, ¿Ya? para facilitar el ingreso de la pieza y también creo que es por lo que sus bordes, si no tuvieran chaflaneados, fueran muy, o sea, se podría lastimar a alguien la mano, a veces se podría cortar, digamos. No son esquinas cortantes. Lo primero que has dicho, sí, está bien. O sea, facilita lo que es introducir el rodamiento en el alojamiento, ¿no? Lo otro es alivio de tensiones. Estamos aliviando algunas tensiones que pueda tener internamente en su estructura metálica el rodamiento, ¿no? En este caso el aro externo o el aro interno. Aro externo y aro interno tienen estos chaflanes. ¿Por qué? Porque al momento de introducir el eje necesitamos ese chaflán para acomodarlo de forma más sencilla. Y en el externo para que entre igual de forma más sencilla en el alojamiento. Pero el tema de acomodarlo con mayor facilidad es una de las razones. El otro se lo conoce como alivio de tensiones. ¿Ya? Entonces, seguimos viendo acá las partes. Aparte de eso, bueno, tiene también lo que estábamos mencionando hace un momento. El aro externo, el aro interno, los elementos rodantes y lo que vendría a ser el canastillo o jaula. En este caso nos está poniendo el nombre de separador. Entonces este elemento permite separar un rodamiento, una bola con respecto a la otra. ¿Sí? Muy bien. Un elemento que hay que tomar bastante en cuenta para el rodamiento es el tema del tiempo de vida útil, ¿no? El tiempo de vida útil de un rodamiento se lo determina en función ya sea de algún cálculo o de manera particular de alguna tabla, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes el tiempo de vida del rodamiento? Esto es algo que tal vez han visto en elementos de máquinas o en alguna materia parecida, que es la parte de cálculo que entra del rodamiento. ¿Cómo definirían el tiempo de vida útil del rodamiento? Horas de trabajo. Muy bien, Oscar. Horas de trabajo. En realidad, no solamente son horas de trabajo. Estamos básicamente transformando la cantidad de ciclos que tiene el rodamiento, porque en realidad generalmente se lo mide en ciclos. ¿Qué quiere decir ciclo? Un ciclo quiere decir una vuelta, ¿no? Hemos dicho que los rodamientos son elementos que giran, ¿no? Entonces estamos hablando de un ciclo, una vuelta. Estamos hablando de la cantidad de vueltas por tiempo de trabajo que tiene el rodamiento. Puedo tener una máquina donde está mi rodamiento que trabaja 8 horas al día. O puede ser que el rodamiento no trabaje 8 horas al día, sino trabaje muchas más, ¿no? Puede que trabaje 24 horas al día, no sé, ¿no? Depende del factor de servicio. ¿Qué es el factor de servicio? Es las características de en dónde está trabajando, con qué máquina está trabajando y cuántas horas al día trabaja, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros medimos y transformamos esa cantidad de vueltas, tomando en cuenta el motor, porque seguramente vamos a tener algún motor acoplado que le está dotando de la velocidad rotacional, esa cantidad de vueltas por el tiempo de funcionamiento que tiene la máquina por día, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros hacemos una transformación básicamente de unidades y al final tenemos lo que son las horas. Entonces, nosotros medimos en horas lo que es el tiempo de vida útil del rodamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tiempo de vida útil en horas, los valores más bajos obviamente van dirigidos a máquinas que no son tan importantes, no trabajan con cargas, no tienen muchas horas de funcionamiento al día. Entonces, no es un trabajo pesado, es un trabajo bastante liviano, ¿no? Puede haber otro caso en el cual sí necesitamos bastantes horas porque el trabajo ya se vuelve bastante pesado de la máquina. Entonces, constantemente está funcionando y el tiempo de vida útil del rodamiento está corriendo, ¿no? De esa manera nosotros tenemos parámetros, ¿sí? Tenemos estos parámetros de acá. Estamos hablando acá del tiempo de vida útil del rodamiento en alrededor de lo que son las unidades de kilohoras, ¿no? Kilohoras, tenemos acá 0.5, en kilohoras 0.5 sería alrededor de 500 horas, ¿no? Estamos hablando de 500 horas, ¿no?
Entonces, instrumentos, aparatos de uso frecuente pueden tener este tiempo de vida útil, ¿no? Motores de avión y otros puede ser de 0.5 a 2 kilohoras, ¿no? Estamos hablando de casi 2000 horas. Ustedes se preguntarán por qué en este caso de acá de aparatos de poco uso frecuente y motores de avión tienen casi el mismo rango, ¿no? En el caso de los motores de avión es bastante crítico. Es bastante crítico. ¿Por qué? Porque un accidente de avión se puede dar por alguna falla en algún rodamiento, ¿no? Entonces, en este caso se compromete el tema de la vida de las personas. No quiere decir que el rodamiento no dure más, podría durar un poco más, pero en el caso de motores de avión no se recomienda que se sobrecargue o se reutilicen los rodamientos, ¿no? Debido a lo crítico, digamos, ¿no? Que es el trabajo del motor de un avión. Por otra parte, tenemos acá, por ejemplo, máquinas de operación breve, intermitente, donde la interrupción de servicio es de poca importancia. Estos también usan de 0.5 a 2, ¿no? Máquinas de servicio intermitente, donde la operación confiable es de gran importancia, van desde las 8 hasta las 14.000 horas, ¿no? Aquí estamos aumentando. Máquinas para servicios de 8 horas que no siempre se utilizan plenamente. Estamos hablando de 14.000 a 20.000 horas, ¿no? Miren, a ver, hagamos un ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un rodamiento y yo quisiera saber en tiempo? O sea, aquí me está dando en horas. Yo quisiera saber en tiempo, en días, en meses, cuánto tiempo más o menos me va a durar este rodamiento que está dentro de esta categoría, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos por una parte aquí las 20 kilohoras, ¿no? Entonces, en este caso sería 20 por 1000, tendríamos 20.000 horas, ¿no? 20.000 horas. 20.000 horas por 24 horas que tiene un día, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya tenemos en días. Entonces, horas con horas se va. Vamos a hacer la división que nos está mostrando aquí. Y este que es de 20.000 horas. 833, sí. 833, ¿no? 833. Estamos hablando de 833 días, ¿no? Dividido entre los 360 días del año, estamos hablando de alrededor de 2 años y pico, ¿no? Entonces tenemos acá más o menos en lo que ha salido, se ha perdido mi cursor, ahí está. Se ha vuelto, aquí está. Entonces tenemos alrededor acá de 833 días, ¿no? Que son aproximadamente 2.3 años, ¿no? Esto ya está en años. Entonces, de esa manera yo puedo determinar más o menos cuánto tiempo en días va a durar mi rodamiento, ¿no? En este caso, estos rodamientos son bastante duraderos, ¿no? Depende mucho de la aplicación que uno le esté dando. Depende mucho de eso, ¿sí? Es por eso que aquí se ha vuelto a perder mi cursor, ahí está. Es por eso que aquí más o menos nos está dando referencias de tiempo de vida útil de acuerdo a distintos tipos de aplicación, ¿ya? Generalmente para aplicaciones bastante pesadas, como les decía, estamos hablando acá para máquinas, para servicios continuos de 24 horas, tienen que tener un tiempo de vida útil de 50 a 60. Aparte de eso, si la confiabilidad es de suma importancia, de 100 a 200, ¿no? Entonces, viene de acuerdo al tipo de función, el tipo de aplicación que nosotros queremos darle al rodamiento, ¿ya? Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Seguramente es algo parecido a lo que ustedes han visto en elementos de máquinas, es bastante parecido. Se utiliza bastante este tema en mantenimiento porque nosotros tenemos que saber cada cuánto tiempo tenemos que cambiar el rodamiento, ¿no? Al margen de que esta es una forma de verificación. La otra forma de verificación del estado del rodamiento sería tomar en cuenta, por ejemplo, el uso de una cámara termográfica, ¿no? La cámara termográfica
nos va a permitir ver en este caso si hay un incremento de temperatura. Si hay un incremento de temperatura en el rodamiento, algo le está pasando, ¿no? Algo tiene ese rodamiento. Otra forma sería a través de lo que es el vibrodiagnóstico, ¿no? Con el vibrodiagnóstico, a través del análisis de frecuencias que genera, se puede determinar si está en mal estado, está en buen estado, está en un estado regular, lo que vendría a ser el rodamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, continuaremos, por favor. Cuando nosotros queremos seleccionar algún tipo de rodamiento para el momento de hacer algún recambio o algo parecido, hay que tomar en cuenta los siguientes elementos. Son básicamente 7. Uno es el espacio disponible, lo que estamos viendo aquí arriba. El espacio disponible es importante por la siguiente razón, ¿no? Habíamos visto el caso particular de lo que es el rodamiento de agujas, cuya aplicación había sido para espacios reducidos y que aparte estén sometidos a cargas altas. Entonces, el espacio disponible es muy importante, es bastante importante, ¿ya? En donde nosotros vamos a instalar. Y además de eso, tiene que ser también normalizado. No se olviden que, bueno, al rodamiento nosotros, una vez que lo compramos, no le podemos hacer ningún tipo de modificación. Así tal cual está, nosotros debemos de montar. Entonces, se toma en cuenta lo que es el espacio disponible. Dice la magnitud, dirección y sentido de la carga, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos por aquí el rodamiento. Entonces tenemos acá nuestro rodamiento. En este caso vamos a hacer un rodamiento rígido de bolas. Dice, hay que tomar en cuenta la magnitud. ¿Qué quiere decir la magnitud? ¿Qué tanto de fuerza se está aplicando? La dirección y el sentido. El sentido quiere decir, yo estoy aplicando hacia este lado o estoy aplicando hacia este otro lado de acá. La dirección quiere decir que tal vez no está viniendo de este lado. Puede estar viniendo de este lado de acá o podría estar viniendo de este lado de acá, ¿no? Entonces estamos hablando de la magnitud en términos de valores. No sé, aquí yo estoy aplicando tal vez una fuerza radial de 1 kilonewton. Eso es la magnitud. ¿Qué valor tiene la fuerza que se está aplicando? La dirección es esto de acá que les comentaba, ¿no? Puede estar en este sentido, puede estar en este sentido, o bueno, ¿no? Con distintos tipos de variaciones de posición. Y el sentido es, la fuerza está viniendo de este lado, así como estamos viendo acá, está viniendo de este lado, o está viniendo de este otro lado, ¿sí? Después de eso viene lo que es el tema de desalineación. Entonces nosotros analizamos en nuestro dibujo el tema de desalineación. ¿En qué consiste esto de la desalineación? Como les estaba comentando, por ejemplo, de forma particular, el rodamiento autoalineante. Este tolera desalineamientos. Un rodamiento rígido cualquiera no acepta desalineamientos. Pero, o sea, no quiere decir que no va a trabajar. O sea, el rodamiento va a trabajar, pero al momento de hacerlo trabajar desalineado, le estamos quitando tiempo de vida útil. Lo estamos sobrecargando de tal manera de que el rodamiento va a fallar antes de lo previsto, ¿sí? Tomamos en cuenta el tema de la velocidad, ¿ya? Hay máquinas que son bastante lentas, más que todo las máquinas grandes, ¿no? Por ejemplo, los rodamientos que se utilizan en sistemas de energía alternativa, lo que vendría a ser el generador eólico, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el generador eólico, nosotros tenemos el rodete que tiene sus palas del generador eólico que giran pues a una velocidad muy lenta, ¿no? No es lo mismo hacerlo trabajar en esta situación, que es una velocidad bastante lenta, que una máquina que trabaja con condiciones normales, por ejemplo, un motor en baja, ¿no? Este rodete del generador eólico podría tranquilamente girar, no sé, a 50 RPM, ¿no? En cambio, un motor en baja, estamos hablando alrededor de los 1200 RPM. Entonces, cuando uno selecciona el rodamiento, hay que saber para qué tipo de velocidad estamos nosotros queriendo seleccionar, ¿no? Después de eso tenemos el nivel de ruido. Hay rodamientos, bueno, que básicamente sí generan, bueno, todos los rodamientos generan ruido, pero algunos en mayor magnitud que otros, ¿ya?
Entonces, el nivel de ruido está en función de las características que tienen solamente algunos rodamientos, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Que son rodamientos que tienen, bueno, distintos sistemas de obturación. ¿Qué es la obturación? Es el sistema de sellado que tiene el rodamiento. Hay algunos rodamientos que no tienen sellado y hay otros rodamientos que sí tienen sellado, ¿ya? Entonces, ahí radica, por ejemplo, el tema de que hay rodamientos que generan menos ruido que otros. Por otra parte, tenemos el tema de la rigidez. La rigidez tiene mucho que ver con el material del cual está hecho el rodamiento. En algunos casos hay rodamientos que son de materiales específicos, que tienen características específicas, como por ejemplo algún tratamiento térmico, o pueden ser de acero inoxidable, ¿no? Entonces tienen distintos tipos de características, tomando en cuenta la rigidez. La rigidez es una propiedad del material, entonces estamos hablando de modificaciones en el material del rodamiento que se le hace para darle algunas funciones más. Después de eso tenemos el otro que hay que tomar en cuenta, es el tema del montaje y el desmontaje, ¿ya? Entonces, estos 7 elementos son los más importantes que nosotros deberíamos tomar en cuenta para al momento de seleccionar un rodamiento para hacer el cambio, ¿ya? Entonces, no son estos 7 elementos. Hasta acá, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, tiene alguna consulta. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, a ver, continuaremos. Por otra parte, miren, tenemos acá, ¿dónde está? Tenemos lo que son los tipos de cargas que se pueden aplicar en el rodamiento, ¿no? Entonces, más o menos hace un momento ya lo habíamos diagramado. Son básicamente estas 3, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Estas ya son combinadas, ¿no? Esta de acá es una combinada. Esta de acá es la que nosotros estamos viendo como axial y esta es lo que se conoce como fuerza o carga radial, ¿no? Generalmente, si nosotros tenemos alguna carga que sea de este tipo, la descomposición de esta carga generalmente genera lo que es radial y axial, ¿ya? Es por eso que les decía, en realidad la carga combinada que están mencionando aquí es esta. Y lo que están viendo acá como carga axial y carga radial es la descomposición de esto, ¿sí? Ahora, puede darse el caso también en el cual nosotros no tengamos una carga combinada. Puede ser solamente fuerza radial o solamente fuerza axial, ¿ya? Muy bien, entonces estos son algunos tipos de cargas a los cuales está sometido el rodamiento. Esto que estamos viendo ahora corresponde a los elementos rodantes, ¿no? Les había mencionado hace un momento lo que eran las huellas, ¿no es cierto? Las huellas que nosotros tenemos en nuestra, o sea, debido a nuestro elemento rodante en el aro interno y en el aro externo del rodamiento, ¿ya? Estas huellas, no sé si se están fijando, sin considerar, digamos, que la forma es bastante irregular, esta huella es un área de contacto, ¿no? Es un área de contacto. Aquí tenemos más área de contacto, ¿no? Y aquí tenemos igual más área de contacto. En el de agujas es bastante interesante. Parece que el área de contacto es bastante pequeña, ¿no es cierto? Pero no se olviden, esto en realidad es sumativo. Es sumativo debido a que, por ejemplo, en un rodamiento de agujas yo tengo más elementos rodantes que en uno de rodillos cilíndricos. ¿Por qué? Porque este elemento es mucho más pequeño, ¿sí? Y es por eso, es gracias a esto que el área que cubre es mucho mayor que este y obviamente mucho mayor, por ejemplo, que un rígido de bolas, ¿no? Entonces, de esta manera es que este rodamiento de agujas puede soportar grandes cargas, ¿no? Se debe a esta huella. Esto es lo que se conoce como huella. Es el punto de contacto que tiene el elemento rodante con el aro interno y con el aro externo, ¿no? Hay una ecuación que dice lo siguiente. La presión
es igual a fuerza sobre unidad de área, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si yo por ejemplo paso a multiplicar esto aquí, el área, si tengo mayor área y estoy generando, ya sea, esto de acá que estoy poniendo como presión, se refiere a lo que ustedes conocen como compresión, conocen como tracción o corte, ¿sí? Entonces se refiere a esto de acá, ¿no? A las tensiones que ustedes conocen. Entonces, si yo paso a multiplicar esto acá, por ejemplo, entonces vamos a tener acá que la fuerza, que es igual a al área, multiplicado por esta presión, que puede ser compresión, puede ser tracción, ¿no? Si yo aumento el área, aumento la capacidad de fuerza que esto puede soportar. Así de sencillo. Es una relación directa. Aumento más área, aumento más la capacidad de fuerza que puede soportar el objeto. Entonces, gracias a esta fórmula de acá, y bueno, lo que estamos viendo en este caso de aquí, que es la huella que produce, por ejemplo, el de agujas, es que nosotros podemos indicar de que esto puede soportar grandes cargas, sin ocupar mucho espacio, porque miren la diferencia de tamaño, ¿no? La diferencia de tamaño es bastante grande. ¿Ya? Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario tal vez. Ya. Bueno chicos, miren, a esto de acá, bueno, estaríamos quedando más o menos hasta acá. Después de esto tendríamos los distintos tipos sellos de protección, lo que les estaba mencionando como elementos de obturación, las placas de plástico, las placas metálicas, configuraciones de posición. Tenemos lo que vendría a ser la nomenclatura, cómo reconocemos el código de un rodamiento, algunas características de montaje, desmontaje y finalmente las características de lubricación. Y con eso estaríamos terminando. Por el día de hoy vamos a quedar hasta acá y el día viernes vamos a concluir esta parte, ¿ya? Entonces, toda esta parte de rodamientos va a entrar dentro del cuestionario del día viernes, ¿ya? Entonces, el día viernes, así como hemos estado trabajando, en la noche les voy a habilitar el cuestionario para que ustedes puedan realizarlo, ¿ya? Entonces en la noche lo voy a habilitar y estaríamos terminando el viernes por la tarde lo que es esta parte que les estaba comentando. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? Ya, qué bueno chicos. Muy bien, entonces estamos quedando hasta acá. El día viernes vamos a concluir y el día viernes en la noche van a tener su pequeño cuestionario, ¿ya? Muy bien chicos, entonces, bueno, nos estamos viendo hasta el día viernes. Les mando un saludo grande, que se encuentren todos bien y quedamos hasta acá. Nos vemos chicos.